Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos nueva semana en este mes de julio en Canal 19 2.0, en este ciclo de entrevistas que hacemos cada día. Hoy tenemos a un invitado diferente, distinto. No es uno de los políticos que ustedes ven todos los días en las noticias locales. Se trata de un economista, en concreto del presidente del Colegio de Economistas de Guadalajara desde hace muy pocos días. Es Gregorio Escalera Izquierdo. Muchas gracias por venir a Canal 19, Gregorio. Buenas tardes. Te corrijo, es decano. No es presidente, es decano. Es decano. Decano del Colegio de Economistas, sección Guadalajara. Por eso quería empezar, o bueno, vamos a empezar hablando de usted, Gregorio. Usted es economista, porque si no, no sería el decano del Colegio de Economistas. Quisiera saber un poco de su trayectoria profesional. ¿Usted dónde trabaja, de dónde viene, de dónde se formó? Pues yo, como muchos economistas que hay en Guadalajara, tuvimos la gran oportunidad de formarnos en la Universidad de Alcalá de Henares, y la gran trayectoria nos llevó a seguir estudiando, haciendo el doctorado, interviniendo en el Colegio de Economistas de Madrid, dando bastantes cursos, actuando en toda España. De hecho, hay un gran porcentaje de economistas en Guadalajara que van en la candidatura, que son de reconocido prestigio a nivel económico, solamente técnico, nunca político y profesional. ¿Y usted trabaja aquí en Guadalajara o en Madrid? No, trabajo en Madrid, soy docente, estoy en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, soy doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. He visto que es coordinador en la UNED de algún departamento. Soy coordinador de los cursos de doctorado en la Universidad Nacional, cuyo título es Empresa y Sociedad. Luego dirijo máster sobre administración concursal, todo que está tan de moda a nivel nacional, y bueno, pues distintas actividades. El motivo por el que le traíamos aquí, lo explicábamos antes, es porque acaba de ser, bueno, hace unos pocos días, elegido decano de esta nueva sección de Guadalajara del Colegio de Economistas de Madrid. Y nos mandaron ustedes una nota de prensa en la que decía que se constituía. No había Colegio de Economistas en Guadalajara. Casualmente es bastante extraño que no existiera la sección en Guadalajara, ya que por provincias que pertenecen al Colegio de Economistas de Madrid éramos la segunda provincia con más colegiados, cerca de 100. Y bueno, esto surge la necesidad de irlo creando, y el decano de Madrid, don Juan Iranzo, pues también al ser compañero mío en la Universidad Nacional de Educación a Distancia como catedrático y decano mío en el Colegio de Economistas de Madrid, pues fue el que, por así decir, me animó con el resto de profesionales que hay en Guadalajara que creáramos la sección en Guadalajara. ¿Por qué es una sección del Colegio de Madrid? Pues me ha llamado eso mucho la atención. Ustedes no han sucumbido al autonomismo de que todo tiene que ser el Colegio de Castilla-La Mancha y las cosas de Castilla-La Mancha. No. Ustedes dependen de Madrid, una cosa extraña en estos tiempos. Como he dicho antes, los economistas nos movemos por otras pausas, por otras lides, por así decir, distintas a las políticas. Piense que la Ley de Colegios Profesionales se creó y se desarrolló en 1977. Estos 1977, antes de estar constituidas ciertas autonomías, lo que hacía es que agrupaba a un colegio profesional a las provincias limítrofes. Guadalajara no tiene sentido que se constituya como colegio independiente y autonómico. ¿Por qué? Guadalajara, todos sabemos que la cercanía a Madrid nos hace trabajar prácticamente en Madrid. No es que seamos un barrio de Madrid, pero sí el poder económico y lo que mueven casi 6 millones de habitantes hace que esto sea así. Lo mismo que otras provincias. El resto de provincias limítrofes que existen en Madrid, todas pertenecen al Colegio de Economistas de Madrid. Y las únicas secciones que se han constituido fueron la de Toledo, y ahora le toca pues a la de Guadalajara. Vamos, que ustedes funcionan con criterios más pensados en la lógica que otra cosa. Pensamos puramente con criterios económicos y profesionales. Y además tengo entendido que pertenecen a Madrid, o deberían pertenecer a Madrid, lo que sería la antigua Castilla la Nueva, y sin embargo Albacete está en Murcia o algo así, ¿no? Albacete, debido a la distancia que existe, tiene colegio propio. Fundaron su propio colegio. Es la ciudad industrial. Albacete es una ciudad industrial, y la no cercanía a Madrid hacía que crearan su propio colegio profesional. Hoy en día existen 33 colegios profesionales de economistas en España.
Estos irán aunando, es lógica, es ley de vida. Lo que no tiene que haber son tantos gastos como ha estado ocurriendo y sí generar más ingresos. Es una lógica aplastante. ¿Para qué sirve un colegio de economistas? ¿Qué fines tiene? ¿Es homologable a los colegios pues, más conocidos de arquitectos, de médicos, de abogados? ¿Se parecen? Sí, vamos a ver. Los colegios funcionan idénticamente. Vamos a suponer el caso, por ejemplo, el Colegio de Economistas engloba a distintas secciones o subcolegios, entre comillas. El Instituto de Censores y Auditores Jurados de Cuentas, el REFOR, que es Registro de Economistas Forenses, el ICAZ, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que engloba son muchos profesionales y, por otro lado, docentes, y estas secciones lo que hacen es prestar un bienestar a la sociedad donde se encuentran, ¿de acuerdo? Ese bienestar a la sociedad donde se encuentran es tanto de manera civil, de acuerdo a las instituciones tanto públicas como privadas, y así también como a los docentes. ¿Y usted en Guadalajara qué piensa hacer con el Colegio de Economistas? ¿Qué planes tiene, así por lo menos a corto plazo? Bueno, lo primero será que tener una sede social. ¿Que no la tienen? No tenemos sede social. Piensen que, aparte del colegio profesional, el Colegio de Economistas de Madrid, lo que cuenta es con las cuotas que aportan los de Guadalajara. De esas cuotas, el Colegio de Economistas de Madrid tiene que dar al Instituto de Economistas de toda España una cantidad. Entonces nos dan un porcentaje. Esperamos que las instituciones públicas de Guadalajara nos ayuden en una primera etapa y en una segunda etapa, en un año, una cosa así, ya tengamos nuestra propia sede social. ¿Y es una profesión, la de economista, de colegiación obligatoria? Pues yo entiendo que no. Hoy en día no estás obligado a colegiarse, sí a la hora de poner un documento público. Cuando uno dice, yo soy economista, en un documento público, por ejemplo, en una escritura, si él no está colegiado, no es economista, será licenciado en ciencias económicas o empresariales. A la hora de trabajar en la empresa pública o privada, ¿eso también no cuenta es necesario, pero sí para actuar, por ejemplo, en los juzgados. Los juzgados, en el turno de oficio, los juzgados, hay una lista en la cual nos piden para determinados casos, pericias, etcétera, etcétera, y estás obligado a colegiarte, porque es el colegio el que determina y da a los jueces la lista de méritos para poder ir llamando y tirar de esas listas. Usted ganó una elección que se celebraba el pasado 21 de junio con una candidatura única. O sea, no gané la elección. Bueno, llámelo como quiera. En cualquier caso, no se presentó nadie más. Tiene usted, pues como dice, decano a Francisco Tomás Martínez, secretario Francisco Javier Moratilla. En cualquier caso, un equipo que ¿qué ha buscado en él? Bueno, pues el equipo está formado por 9 profesionales y lo que hemos buscado es aunar tanto a nivel docente como profesional y en parte político. A nivel docente están vinculadas la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Alcalá de Henares. A nivel profesional, pues no voy a citar los nombres de todas las listas, pero las personas que son economistas y que se mueven en el mundo de la economía, pues saben, son nombres muy sonados a nivel económico. Y bueno, pues representan a grandes instituciones dentro del poder económico de este país y que casualmente viven en Guadalajara. Y dice viven porque seguramente todos trabajan fuera. Todos trabajamos en Madrid y por toda España. Pero el Colegio de Economistas te obliga, donde tengas la residencia física, a colegiarte. No donde practique la profesión de manera más habitual, sino puedes tener despachos abiertos, independientemente, como hay muchos profesionales que los tienen. Antes lo he dicho de pasada, ¿cuántos economistas hay en Guadalajara, o por lo menos cuántos están en la sección? Somos 98, muy poquitos, ¿de acuerdo?, para lo que es Guadalajara. El problema es que hay mucha gente que simplemente terminó la carrera, pero no se ha colegiado, ni piensa colegiarse, pues porque no actúa como economista, ¿de acuerdo?, sino que se dedica a otras muchas tareas. Es que economía es una de esas carreras versátiles, ¿no?, a la hora de salir de... Es la administración de los recursos escasos, sí. Y todo es escaso. Pero que digo, que es una de esas salidas que no tiene un objetivo muy definido profesional, que aporta un bagaje que luego sirve para un montón de cosas. Exacto, ¿no? Sí. Y ustedes, que son más puramente economistas, dice que la mayoría se dedican a la docencia, ¿no? No, y ¿no? A nivel profesional hay 4 personas integradas en la docencia de los 9 candidatos
y el resto son todos profesionales, ¿no? Que trabajan en la empresa privada. Sí, en la empresa privada y sobre todo a nivel profesional se dedican al mundo de la auditoría de cuentas, administración concursal, etcétera. Ustedes en los últimos, su profesión, digo, su colectivo, en los últimos meses, yo diría incluso años, no paran de salir en los medios de comunicación. Por desgracia. Se ha convertido en una especie de popes o de gurús a los que tenemos que escuchar para ver cuándo se acaba este desastre en el que estamos metidos. Y tengo, perdóneme, pero tengo la sensación de que ustedes explican muy bien todo lo que ocurre a toro pasado, pero no dan una de aquí al futuro. ¿Tiene usted esa misma sensación? El problema es acertar. Mire, habría el padre de la economía, se llamaba Adam Smith, que decía la mano invisible, se lo pueden leer, y al final resume lo que decía: dejar a la economía tranquila, no actuéis sobre ella, que los ajustes serán más rápidos. El problema de esto es que estamos en una economía, en un estado social de derecho, ¿de acuerdo?, donde prevalecen, tú no puedes decir, una persona se queda en el paro, ya no tiene paro. Hoy tú no trabajas, no te cobro, la productividad es tuya, hoy es tanto, mañana no es tanto, no es así, ¿eh? Entonces, pues bueno, eso hace que la economía tarde más en ajustarse, por así decir. Y lo que hay que pensar es que cuando tocas unas variables macroeconómicas, desajustas otras variables macroeconómicas. Pero la economía es como una contabilidad, por así decir, muy sencilla, el de una familia. Esto tengo los ingresos que tengo, estos son los gastos que tengo. Si tú tienes más gastos que ingresos, algo no funciona. Tendrás que ser capaz de reducir gastos o de conseguir más ingresos, no hay más. O sea, no hay más. Y en ese debate andan los políticos, ¿no? Si se trata de... Ahora parece que... Estamos viendo, yo no me gusta entrar al mundo de la política, ¿de acuerdo? No me dedico a la política, pero todo lo estamos viendo. No hay que comparar nada más que otros países punteros europeos y comparar estadísticas, número de funcionarios por habitante, número de políticos por habitante. Políticos me refiero que en otros países desde hace ya bastantes años fueron los técnicos los que empezaron a ocupar cargos que ahora en este país antiguamente y todavía por tendencia cultural lo han ocupado los políticos. Esta tendencia está cambiando y bueno, pues son ajustes muy duros, muy fuertes y que no los hemos visto todavía todos. ¿Que todavía no los hemos visto? No, todavía llegarán más. Todavía va a llegar más, sí, y peor. Llegarán más. Me parece que se nos está revelando usted como un tecnócrata. No, ¿No? Me gusta pasar desapercibido. Y muy proliberal, ¿es así? Por lo que ha dicho de Adam Smith. No sé qué le parecen personalmente y profesionalmente, sobre todo, estas medidas de las que hablábamos del gobierno, en ese debate sobre austeridad y crecimiento, que yo no sé si es un debate ficticio o es un debate real. Bajar tanto los gastos para tratar de cuadrar las cifras del déficit, pues no puede decelerar la economía, no hay La economía de un país es como un negocio, tú tienes que vender. Entonces, la economía de este país se tiene que plantear a quién tenemos que vender y a quién podemos vender, a quién estamos capacitados para vender. Hoy en día, ¿quién es el mayor consumidor, por así decir, de productos o de componentes? China. Nosotros, China, países de Oriente, tenemos que ser capaces, ¿de acuerdo?, de vender productos terminados. Va a ser muy difícil productos terminados en China, pero sí componentes, ¿de acuerdo?, porque hay un potencial de consumo muy elevado y que cada vez va a seguir aumentando. En un momento determinado, cuando España creció, la ventaja competitiva o comparativa que nosotros teníamos era la mano de obra barata. Cuando se instalaron grandes multinacionales en este país era porque el coste de la mano de obra era muy barata. Piensen que en un producto manufacturero del 70 al 80% del coste son los costes añadidos, por así decir, a la mano de obra, lo que son impuestos, seguros sociales, nóminas, ese 30 y tantos y pico por ciento que paga la empresa, ese 6 y pico por ciento que es lo que nos quitan las nóminas todos los meses, etcétera. Entonces, antes éramos competitivos en el sector mano de obra, hoy en día no somos. ¿Seguimos vendiendo turismo? Sí, porque lo hacemos muy bien, pero tenemos que empezar a vender otro tipo de cosas. ¿Y qué? ¿Por dónde está la salida? Ahí están los innovadores, las grandes empresas, donde tienen que buscar esa oportunidad, ese nicho de mercado, encontrar ese nicho de mercado, y ahí están los emprendedores, los que verdaderamente empresarios generan economía, otros no generan economía. No olvidemos que quien genera riqueza son los grandes emprendedores ayudados del resto de la masa social que ocurre, pero los que generan riqueza en un país son los empresarios.
no lo olvidemos nunca. ¿Y en Guadalajara cómo está la estructura empresarial e industrial de económica de la provincia como para encarar esta crisis y la salida de la misma? El problema es que el corredor de Lenares, yo hablo hasta el corredor de Lenares, porque el problema refiere mucho saltar de Torija para allá, ya cambia absolutamente todo, ¿no? Está como está Madrid, francamente muy mal, ¿de acuerdo? Está como está Madrid. Y si miran todas las empresas, nos estamos convirtiendo, desde hace muchos años que no nos dimos cuenta, en una empresa de servicios, empresas de servicios, y donde solamente existía el otro gran sector, era la pura especulación. Lo que valía un suelo hoy X, resulta que en un año era X por 3. Hay cosas que no cuadraban. No puede ser que antiguamente, cuando el valor, por ejemplo, de un edificio, se decía, pues, edificios, construcciones, cuando no podías asignar valor decías el 75% es el edificio y el 25% es el suelo, ¿de acuerdo? Hoy en día ha habido casos, si miramos balances de muchas empresas, y yo que me dedico a la administración concursal, pues en el suelo había valores que eran un 75% el suelo y el edificio, o sea, los ladrillos, un 25%. Todo tiene que volver a los cauces antiguos. Otro dato significativo, Alemania, por ejemplo, y lo que pasa es que siempre decimos Alemania. Alemania nunca se pagó a más de 90 días. En este país hemos pagado a 180, 200 y pico días, sin calcular nuestro fondo de maniobra. Quiere decir, bueno, yo puedo calcular, puedo pagarte a 200 y pico días, pero como decían los negociantes de antes, los empresarios, tengo riñones para aguantar. Quiere decir, tengo ese capital, que lo tengo ahí y me puedo autofinanciar. No, nada más que eso. Así que nos ve regular. Pero saldremos, con grandes esfuerzos, saldremos. ¿Cómo ve el panorama para 2013? 2013, las expectativas políticas, ellos dicen que empezaremos a salir para este verano, decían, no sé si lo recuerdan. No, estaremos para salir final del 2013, empezará a haber un pequeño repunte. Bueno, pues a ver si lo vemos pronto, y si usted nos lo puede contar cuando salgamos de esta, le invitamos otra vez y nos cuenta por qué hemos salido. Muchas gracias. Muchas gracias, Gregorio. Un saludo.